Buenas tardes. Esta es una nueva reunión del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Estamos hoy con nuestra primera reunión del ciclo 2023 y tenemos entre manos dos temas. Por un lado, Ecuador, país que está atravesando una serie de turbulencias en el gobierno que requiere un análisis integral y pormenorizado. Y por el otro, Paraguay, que es un país que próximamente tendrá elecciones presidenciales, entre otros cargos, y que, bueno, como siempre hacemos en nuestro ciclo de análisis, tomamos en consideración todas las elecciones nacionales y de impacto regional. Por lo tanto, bueno, esto es algo medio novedoso, por lo general tratamos un solo tema, hoy tenemos esta dualidad de temas, y que de hecho se pueden también tocar de forma conjunta en las intervenciones, pero bueno, por lo general los que van a intervenir, tengo entendido que van a tomar uno de los dos temas. Yo propongo que empecemos por Ecuador y le voy a pedir al doctor Diego Pérez Enríquez, quien es director del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, y es un politólogo que sigue muy bien los temas tanto domésticos como internacionales, que nos haga una primera intervención para luego circular la palabra. Recuerden la metodología, este es un conversatorio, la idea es que tengamos exposiciones breves, de 5, 6, 7 minutos como mucho, pero la idea es que sean exposiciones breves para que pueda circular la palabra y podamos tener la mayor cantidad de ponencias breves. Así que bueno, Diego, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Julio. Un gusto y un honor estar acá con todos ustedes esta tarde. Y bueno, a ver, creo que con el Ecuador hay varias cosas para considerar. Me parece que hay que pensar la coyuntura actual. Perdón, no sé si sigo conectado. Sí. Sí, sí. Ok, perdón, Sí. se me quedaron congelados en la pantalla, era nada más de eso. Ok, entonces sigo. Les decía, creo que hay que considerar que la coyuntura actual en el Ecuador está marcada por este contexto de juicio político, ¿no? Que es una condición, si se quiere, inédita para las formas democráticas desde el 79, pero en realidad si nos volvemos con el texto clásico de Pérez Liñán, vamos a encontrar que es exactamente aquello que Pérez Liñán utilizaba para describir los años 90, es lo que funciona acá, ¿no? Y finalmente hay un elemento muy marcado de una intensa competencia ejecutivo-legislativo, con un ejecutivo debilitado, con pocas capacidades de reacción, con una muy pobre capacidad de gestión política, de gestión en varios niveles en realidad, pero centrémonos en la capacidad de gestión política muy pobre, y que además me parece que ha venido entrampándose en la administración del poder con relación a los actores de los otros costados, ¿no? Y en ese sentido, si vemos la coalición que le lleva al gobierno, a Lasso, es una coalición que se rompe aún antes de posesionarse. Me refiero a la coalición con el Partido Social Cristiano. Inmediatamente esta es reemplazada por una serie de actores que vienen de otros partidos, la Izquierda Democrática, el Movimiento Indígena, Pachacutic, que están muchísimo más a la izquierda de lo que el propio Lasso se ubicaba, y que evidentemente terminan rompiendo también en esa alianza. Con lo cual, Lasso en el legislativo no se queda más que con su representación propia, que es reducida, y con una expresión mínima de aliados más bien desencantados de los otros partidos, ¿no? Con esas condiciones ha tenido que administrar el poder
y en un contexto además de una creciente insatisfacción social, consecuencia de nuevamente la pobre capacidad de gestión que ha demostrado, ¿no? Y ahí yo quiero finalmente en estos minutos centrarme sobre todo en los elementos de seguridad, pero más bien desde la perspectiva, no desde la perspectiva del relato de lo cotidiano, que eso lo encontramos fácilmente en cualquier medio, pero creo que en los temas de seguridad hay sobre todo una serie de vacíos decisionales y de problemas de planificación de la política pública de seguridad, ¿no? Eh, lo que termina llevando a que desde el discurso el gobierno meta en el mismo saco violencia común con crimen organizado internacional, con operaciones de narcotráfico, con lo que quiera que se salga de la norma, ¿sí? Digo, metiendo todo en el mismo saco y lleva finalmente a una serie de discursos, pero también de acciones que me parece que son atadas a la coyuntura, que no necesariamente tienen una base ni racional ni vinculada a una reflexión más construida, ¿no? Entonces ahí hace una semana se plantea el porte de armas, palabras casi textuales del presidente, como un mecanismo para garantizar la defensa personal de los ciudadanos ante la embestida de las operaciones criminales en el país, ¿no? Lo que termina de revelar que hay una perspectiva muy limitada de entender cuál es el rol del Estado, ¿no? Y cierro con esto. Hay un think tank que ha venido trabajando en los años previos en los que Lazo fue candidato, que es un think tank que se llama Ecuador Libre, que en buena medida venía reflexionando sobre las deficiencias, los vacíos y las incapacidades del Estado ecuatoriano, ¿no? Y de alguna forma, la lectura que ellos hacían era que el Estado es el problema. Ya en el poder, parecería que ha habido una fuerte influencia, por lo menos hasta hace 3 meses, de este think tank en el gobierno, para desarmar de alguna forma las capacidades de reacción del Estado, que eran ya bastante limitadas. Luego hay una serie de consideraciones históricas más en las que no me meto ahora, pero me parece que finalmente nos abocamos a eso, ¿no? Un proceso de debilitamiento estructural del Estado que ha profundizado una serie de deficiencias que existían previamente, ¿no? En un contexto además de mucha confrontación política que evidentemente afecta las capacidades de reacción. Nada más eso me queda en esta intervención, pero gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Le voy a recomendar que si quieren, no tenemos un orden de exposiciones, que si quieren pedir la palabra lo pueden hacer tanto levantando la mano como indicándolo por el chat. Si no, mientras tanto, creo que sería una buena idea que Pablo Medina Pérez, que también está conectado desde Ecuador y es un politólogo también especializado en los temas de política ecuatoriana, nos comparta la intervención ahora. Listo, muchísimas gracias, Julio. Muy buenas tardes. Igualmente un placer estar aquí y poder conversar sobre el tema. Y yo suscribo lo que ha planteado Diego. De hecho, me parece que es un excelente resumen. Yo simplemente me iría por señalar algunos puntos que me parecen interesantes. Uno de ellos, y quizá lo que diferencia este proceso de las salidas anticipadas de presidentes en las décadas anteriores en el Ecuador, es el que estamos jugando el juego de la política, el juego institucional de la política, digamos, cosa que en los casos anteriores no ocurrió porque las destituciones se dieron, digamos, fueron hechos consumados a los que luego le dimos una salida institucional para mantenernos dentro de los cánones democráticos, es decir, una vez que el presidente había salido de facto, es decir, las Fuerzas Armadas le habían quitado el apoyo, el Congreso sesionaba entre gallos y medianoche en muchos casos y habilitaba la sucesión presidencial, es decir, que el vicepresidente asume. Entonces nosotros hacíamos un arreglar institucionalmente algo que ya había pasado de facto. Y ahí hay algunos elementos interesantes. El primero era el rol de Fuerzas Armadas, es decir, en la práctica,
los presidentes que cayeron en las décadas anteriores se necesitó que las Fuerzas Armadas explícitamente les retiren el apoyo, era la frase que utilizaban Fuerzas Armadas. Y esto también tenía un anclaje más o menos institucional, porque en la Constitución que teníamos hasta el 2008, entre el 98 y 2008, las Fuerzas Armadas cumplían un rol de garantes de la democracia. Entonces ellos, anclados en esto, asumían el rol de, bueno, como estamos garantizando la democracia y estamos en una crisis, finalmente le hemos retirado el apoyo al presidente y después de eso el Congreso jugaba esta legitimación de esa salida anticipada. Ahora, ¿por qué es distinto esto? Esto es interesante porque, primero porque estamos viendo el alcance del diseño institucional que generamos en 2008. Es decir, en el 2008, la Constitución del Ecuador genera unos nuevos mecanismos aprendiendo, digamos, de sus traumas anteriores, de salidas anticipadas de presidentes, y genera algunos mecanismos en donde genera una lógica de incentivos, ¿no? Entonces te dice, a ver, si necesitamos que salga el presidente va a poder salir, y va a haber dos mecanismos, hay más, pero digamos, fundamentalmente hay dos mecanismos por los cuales el presidente podría salir anticipadamente, que dependen del legislativo. El primero es que el legislativo, ante una grave crisis, o ante su percepción de que el presidente se ha arrogado funciones que no le corresponden, lo pueda destituir. Cuando asume que hay competencias que se ha arrogado funciones que no le corresponden, necesita el aval de la Corte Constitucional. Caso contrario, no. Caso contrario, la Asamblea puede decir, miren, hay una grave crisis y es culpa del presidente, entonces el presidente va a salir. El punto es que para desincentivar el que los legisladores utilicen esto arbitrariamente y irresponsablemente, si es que esto ocurre, los legisladores también se van a la casa. Es decir, la lógica era, tú le votas al presidente, pero tú también te vas. Y esto es algo que pasó ya el año pasado. Es decir, el año pasado, en julio del año pasado, los legisladores ya intentaron hacer esto y se quedaron cortos de votos. Necesitan una mayoría calificada de 2/3 para hacerlo. Se quedaron cortos de voto, entre otras cosas probablemente porque muchos legisladores veían que tenían pocas probabilidades de reelegirse, entonces no querían perder el trabajo. Ese es un desincentivo importante. Ahora, hay otro mecanismo que es el del juicio político, que es un poco más complicado, requiere necesitaban la calificación de Corte Constitucional, etcétera, pero en cambio en este caso, si logran destituir al presidente, ellos no se van a la casa. Entonces es un mecanismo, digamos, aunque más complejo, con un poco más de filtros, pero no tiene este desincentivo de irse a la casa. Y por otra parte, para equilibrar eso en el 2008, y esto es importante, le decimos, el presidente también puede cerrar la Cámara. Nosotros somos unicamerales, puede cerrar nuestra Cámara. Pero si es que cierra la Cámara, tiene que invocar automáticamente elecciones. Se calcula que más o menos tomará unos 6 meses organizar un proceso electoral. Entonces, el presidente se queda gobernando sin Cámara durante 6 meses, prorrogado, digamos, en funciones hasta que se organicen unas nuevas elecciones. Ese es el diseño. Entonces, en el año pasado ya intentamos, el Parlamento intentó destituir al presidente, no tuvo los votos. Este año está intentando el otro mecanismo que le es mucho más atractivo al Parlamento, esperando tener los votos, pero el presidente, y ahí no hay restricción constitucional expresa, el presidente podría cerrar la Cámara mientras está ocurriendo este debate, y de hecho el día de ayer el presidente ha anunciado que así lo hará si es que se ve abocado a una posible destitución. Entonces estamos viendo este choque de trenes, este juego de la gallina, digamos, en términos de teoría de juego, y estamos viendo cómo se desenvuelve el alcance del diseño institucional. Para terminar esto, simplemente decir que quizá el Ecuador está descubriendo esto, es decir, nosotros los politólogos e incluso los abogados constitucionalistas estamos recién descubriendo cuál es el alcance del diseño que generamos en el 2008, es decir, 14 años después estamos intentando entender qué pusimos en la Constitución y qué efectos tiene en la política, es decir, qué pueden hacer los políticos con esto. Lo interesante también es que al menos nos hemos manejado en el juego de la política. El que estemos discutiendo si es que es constitucional, no es constitucional, etcétera, digamos que es institucionalmente más deseable que discutir cómo justificamos el que ya votamos un presidente. El problema es que si es que la institucionalidad no da salida a esto, la crisis política que tenemos es reflejo de una crisis social y esa crisis social no se ha resuelto. Entonces, si es que las instituciones y el juego institucional no terminan de resolver esto, quizá también veamos los límites del diseño institucional que planteamos en el 2008 y que ahora estamos, digamos que, probando
su resistencia. Creo que con esos puntos me quedo. Muchas gracias, Pablo. Yo le propondría, aprovechando que la veo a Maggie López conectada, porque ella me había anticipado que tenía problemas para conectarse en este horario y veo que está ahí. ¿Estás ahí, Maggie? Estoy acá, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, Maggie López es una politóloga especializada en Paraguay, investigadora, y ahora está en Asunción en este momento. Así que yo les propondría hacer un salto hacia Paraguay. Ya volveremos a Ecuador, pero me parece que la perdimos, ¿no? No, Ah, no, sigo acá acá, está. te estoy escuchando. Bueno, o sea que aprovechando que estás en línea, te propondría hacer este movimiento geográfico hacia el Paraguay y te cedemos la palabra. Bueno, ¿cómo están? Estoy efectivamente en Asunción, así que puede que mi internet sea un poco caótica. Estoy en este momento probablemente yo hace 12 años, no, 15 años que viajo a Paraguay reglamentariamente para las elecciones. Este es probablemente el periodo electoral que menos se vive el movimiento electoral en las calles, honestamente. Hay un efecto que es el efecto Partido Colorado sin acceso a créditos bancarios por su condición por la condición del que es el presidente actual, que es Horacio Cartes. Eso les ha bloqueado acceso a créditos y eso impacta mucho en la poca presencia de cartelería, campañas, actividades, actos, ese tipo de elementos a los que me tienen más acostumbrada Paraguay todas las elecciones. Pero bueno, básicamente se disputa nuevamente el modelo Partido Colorado versus Concertación. Es un escenario relativamente similar al de 2008, podrían decir algunos politólogos. Yo creo que hay algunas diferencias sustantivas. Una de ellas es que no hay un Lino Oviedo, que es el que actuó como tercera fuerza en el 2008, que es el que... Bueno, no sé cuánta precisión tenemos sobre Paraguay, como para saber cuántos detalles puedo dar o cuántos no, sin que se me pierdan todos. Así que, Julio, indícame un poco hacia dónde querés que derive mi intervención. No, la idea es, como estamos trabajando, es una intervención sintética con algunas ideas centrales. Por lo tanto, bueno, fíjate cuáles son lo que querés priorizar a la hora de explicar lo que está pasando. Ok, perfecto. Bien, sigo entonces. Mi ejemplo de 2008 es quizás el único conocido en América Latina, así que funciona, que es cuando llegó a la presidencia del ex obispo Fernando Lugo, que ahora está con una banca de senador y reponiéndose de una ACB. Básicamente las diferencias son que la oposición al Partido Colorado no cuenta con una tercera fuerza como funcionó Lino Oviedo, que en el 2008 fue la fuerza que debilitó al Partido Colorado, y bueno, el Partido Liberal hizo lo suyo, acumulando sus votos más los de algunos partidos progresistas de izquierda. Este fue el cuadro del 2008. Ahora el Partido Colorado tiene una especie de ficción de abrazo republicano, que es como se conoce popularmente al proceso por el cual el partido se reunifica luego de las internas en el que se faccionaliza profundamente. El abrazo republicano no está funcionando muy bien, hay un sector del Partido Colorado muy preocupado por lo que se llama la cartización del partido, es decir, que el partido se vuelque muy centralmente en torno a la figura de Cartes, que es lo que está pasando en este momento, porque el fin político que ganó las internas es el de Cartes, que es Santiago Peña, que es el ex ministro de Hacienda del mismo Cartes, y entonces tenemos la desventaja de que no existe un Lino Oviedo, digamos, no perdió ese caudal el Partido Colorado, pero por otra parte también está este riesgo o este temor. De hecho, el día de ayer las Mujeres Coloradas, que es una agrupación de mujeres del Partido Colorado, se unieron a la Concertación, renunciando a su partido, es decir, siguen siendo parte del Partido Colorado, pero se unieron a la Concertación opositora, porque bueno, los planteos de la Concertación tienen mucho más que ver con las demandas de las mujeres coloradas que el mismo Partido Colorado. Se están dando también esta especie de microsismos, pero en términos generales pareciera que nuevamente el Partido Colorado va a ganar la presidencia, aunque con muchísima menos facilidad que en elecciones anteriores. Bueno, corto acá y doy la palabra y podemos volver sobre esto cuando quieran. Bueno, muchas gracias, Maggie. Siguiendo con Paraguay, y si no hay una mejor idea, yo le propondría a Gabriel Pulicelli, sociólogo y analista internacional y que sigue
sistemáticamente Paraguay. Si podés también compartirnos la intervención ahora. Bueno, sí, completando algunas de las ideas que lanza Maggie, yo diría que es una elección que hasta que Estados Unidos adoptó sanciones concretas contra Horacio Cartes, poniendo al Partido Colorado en esta situación peculiar, que debido al hecho de que la persona que debería firmar cualquier trámite bancario para obtener los préstamos con las que habitualmente se financian las campañas del Partido Colorado, hasta ese momento se presentaba como una elección muy parecida a la elección de hace 5 años, donde una fuerza prácticamente idéntica a lo que hoy es la concertación que encabeza Efraín Alegre, estuvo a 3 puntos del Partido Colorado, es decir, una elección muy competitiva. Se presentaba como una elección que prácticamente iba camino de repetir prácticamente en todos sus términos la elección de hace 5 años, no mediando una gran crisis política en estos 5 años, un gobierno con baja valoración pública, pero una oposición que no parecía haber capitalizado particularmente o haber logrado desbloquear electorados fieles al coloradismo como para plantear un gran desafío. Todo indicaba que íbamos a una elección muy competitiva y muy repetitiva, podríamos decir, a la vez. El hecho de que al Partido Colorado le esté faltando esta capacidad que ya señalaba Maggie desde Asunción, de sacar toda su artillería propagandística a la calle, puede estar anticipando también algo que podría llegar a suceder el domingo 30 de abril, el domingo de las elecciones, que también por falta de recursos se vea debilitada la maquinaria que le permite al Partido Colorado hacer que efectivamente los colorados se acerquen a los lugares de votación y en algunos casos incluso por algunos mecanismos non sanctos que se utilizan, que no son decisivos para definir el porcentaje que obtiene el partido, pero que en una elección competitiva pueden marcar una diferencia, que es asegurarse también de que algunas personas identificadas como no coloradas no vayan a votar. Toda esa maquinaria que se pone en funcionamiento el domingo de las elecciones y que, insisto, en el marco de una elección competitiva pueden hacer la diferencia, tal vez estemos viendo la anticipación de que esa maquinaria no va a estar funcionando a todo vapor el 30 de abril y puede ser un factor que ayude a la concertación nacional de Efraín Alegre y su compañera de fórmula Soledad Núñez. El otro factor que es nuevo en esta elección y que a falta de estudios de opinión pública en los que nos podamos apoyar, a falta de estudios de opinión pública serios en los que nos podamos apoyar, Paraguay se me ocurre como un ejemplo casi paroxístico de la utilización de las encuestas con fines de propaganda electoral, mucho más que de información al ciudadano. A falta de esos estudios, nos tenemos que preguntar qué papel van a jugar 2 candidaturas que podrían llegar a tener algún apoyo en estas elecciones, que son las del ex canciller Euclides Acevedo, ex canciller del presidente Mario Abdo Benítez, una persona con trayectoria en la izquierda paraguaya, proveniente del Partido Revolucionario Febrerista, que luego estuvo en el Partido Encuentro Nacional, que allá por principio de la década del 90 parecía emerger como una fuerza de centroizquierda consistente. Puede llegar a tener una votación de alguna expresividad, de algunos puntos que no está muy claro si provendrían de la concertación o de colorados que no quieren acompañar la candidatura de Santiago Peña, es decir, que no aceptan el liderazgo de Horacio Cartes, y la candidatura de Paraguayo Cubas,
que tuvo un buen resultado electoral hace 5 años como candidato a senador, con votos que provinieron mayormente del departamento de Alto Paraná, donde está Ciudad del Este. Hoy no parecen repetirse las condiciones de vacancia de liderazgo político en Alto Paraná que le permitieron a Payo Cubas obtener un resultado significativo al Senado hace 5 años, y por lo tanto tampoco es claro que vaya a tener un resultado significativo en esta elección. Pero como lo decía Maggie, que más que comparar con la elección de hace 5 años, planteó la comparación con la elección del 2008, la presencia de esos dos candidatos, ninguno de los cuales es parangonable a Lino Oviedo, introducen, sin embargo, un signo de interrogación respecto de esta elección muy competitiva que veremos el 30 de abril. Bueno, muchas gracias, Gabriel. No sé si bueno, seguimos a buen orden espontáneo o yo sigo promoviendo. Pues, también tengo el recuerdo que Nacho... acá Juan Manuel Futel está levantando la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy invitado acá por el doctor Carlos D'Agostino. Yo soy consultor político, licenciado en comunicación social. Estuve en Paraguay el año pasado a requisitoria de una senadora y he estado siguiendo todo el proceso y tomando varias de las cuestiones que se han mencionado. Hay una cuestión de la centralidad política de Horacio Cartes que no solamente genera un conflicto dentro del Partido Colorado, sino en lo que es la elección misma. Santiago Peña es un candidato fuerte, pero tiene la sombra de Cartes atrás, lo que genera que un sector importante del Partido Colorado formalmente lo acompañe, pero en los hechos tal vez no lo haga. Efraín Alegre se está preparando bien, está trabajando con profesionales muy serios, y recién mencionaban el tema de los sondeos de opinión. Yo ahí quiero hacer una observación. Una cosa son los sondeos de opinión que se publican y otra cosa son los sondeos de opinión que llegan realmente a quienes los contratan. Lo que yo estoy viendo en esto es que es una elección muy pareja, porque también hay un descontento en la sociedad, sobre todo en los sectores más postergados. Paraguay ha crecido en los últimos años económicamente muchísimo, sobre todo en los sectores más poderosos. Y va a crecer mucho más en los próximos años con el nuevo contrato que tiene que ver con la represa de Itaipú. Es decir, hay un crecimiento futuro, hay posibilidades y unidades de negocios en los cuales Horacio Cartes es muy poderoso, ¿sí? Y hay dentro de la política, tanto en la Concertación como el Partido Colorado, una instancia de tratar de poner un freno a este crecimiento de Horacio Cartes. Esto ha sido observado muy claramente por el Departamento de Estado, que no solamente observó a Horacio Cartes, sino también a Velázquez, el actual vicepresidente de Mario Abdo. Con lo cual, la situación de Paraguay, en mi opinión, para el 30 de abril, que va a ser la elección presidencial, va a ser una elección presidencial muy reñida. Hubo un sector, recién me mencionaban a Euclides, canciller del actual presidente, ex canciller del actual presidente. Hubo en su momento un intento de que fuera Euclides por afuera quien canalice votos de la Concertación que no quería Efraín y que no querían a Cartes en el Partido Colorado. No llegó este candidato a nuclear adhesiones para posicionarse
como mencionaron ustedes, fue en el 2008 la candidatura de Lino Oviedo. En mi opinión es una elección muy cerrada, pero lo que se está poniendo en disputa realmente en Paraguay hoy es el poder real que pueda tener Horacio Cartes después del 30 de abril. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Juan. Bueno, Carlos D'Agostino pide la palabra. Bueno, Carlos ya es un conocido participante de nuestro instituto. Muchas gracias. Coincido con lo expresado por Gabriel Puricelli, con Maggie también y con el amigo Juan Manuel Futel. Es cierto lo que decía Puricelli con respecto a la elección del 2018, que me tocó ser veedor electoral con un grupo grande de argentinos, una veintena, y creo, coincidiendo con los acá amigos presentes, Peña tiene una serie de cosas en contra, como por ejemplo la interna del Partido Colorado, que muy bien aquí ha precisado Maggie. Esta vez no se ha dado el famoso abrazo republicano. Esto tiene no solamente comenzó ahora, ya esta crisis estaba en el 2008, empezó en 1999 cuando rompieron varios locales partidarios, y por supuesto en la interna de finales del año pasado, ¿no? La otra contra que tiene es la gestión del actual presidente, que tiene digamos, una gestión que ha sido evaluada en un 70% negativo, por causas que van desde la corrupción, desde la pobreza, la indigencia, la inseguridad, etc. En tercer lugar, muy bien lo ha precisado acá Futel, el tema de lo que se llama el cartismo, ¿no? Es decir, todos sabemos que Santi Peña fue ministro de Hacienda de Cartes. Y bueno, Cartes está, como decía muy bien, aquí sancionado por temas financieros, pero también por el gobierno de Estados Unidos. Y no solamente el vicepresidente, sino también tres políticos, acá los tengo anotados: Melgarejo, Bogarín y Ferreira. Es decir, que esto realmente lo afecta bastante al candidato, eso por un lado. Con respecto a Efraín, que bueno, tiene una alianza de 14 partidos, eso lo favorece mucho. Su compañera de fórmula, Núñez, fue funcionaria, ella tiene una organización que se llama Techo, fue secretaria de Vivienda y Hábitat del gobierno de Cartes. Otra cosa que tiene, digamos, alegre, es que esta es la tercera vez. No sé si será la vencida, pero bueno, en una logró un porcentaje de 37% de votos en el 2013 y en el 2018 hizo una buena elección con un 43%, pero la diferencia de Abdo Benítez fue notable, ¿no? Y algo que no lo merece mucho es el tema de el apoyo de Lugo, ¿no? Eso considero yo. Acá hay un tema que es importantísimo, aquí se ha hablado de las encuestas. Sí, la guerra de las encuestas es notable. Acá muy bien Gabriel decía, y también opinaba Futel, con respecto a la poca tradición o débil tradición demoscópica que tiene Paraguay. Pero en esta situación se ha dado una guerra de encuestas, eso es lo paradójico de todo esto. Así tenemos que hay varias encuestadoras que lo dan ganando a Peña por 20, por 5, por 16 puntos, las puedo mencionar, ¿no? O también, en el caso de Efraín, hay dos, Atlas y Datos, que lo dan como ganador. Y también se da lo que vos decís, Juan Manuel, que Cadena 3 habla de un empate técnico. Por lo tanto, esta situación es bastante compleja. Yo en ese sentido no la tengo en claro. El tema de la geografía electoral es muy importante. Realmente es ejemplar. Yo que he participado como veedor en elecciones internacionales y nacionales, el Tribunal Superior Electoral
de Brasil. Nuestro presidente de la academia estaba presente también en la elección del doctor de la Vía de 2018. Es muy interesante la geografía electoral, porque, ¿por qué digo esto? Ustedes saben que estamos alrededor de 4.200.000 votos. En el tema puntual, hay 3 departamentos que son clave en esta elección. El departamento central, Alto Paraná y Asunción. Muchos, ¿por qué? Porque el departamento central tiene 1.100.000 votantes. Los 2 que nombré tienen uno 420 y el otro alrededor de 400.000. Hay 3 más que tienen alrededor de 300.000. Los 3 primeros departamentos casi son el 40% del electorado, es decir, que son muy importantes. Pero sin lugar a dudas, la madre de la batalla va a estar en el departamento central. Y ahí es donde dicen que gana Alegre. Alegre ganaría en toda la zona, digamos, este, norte, en Alto Paraná también lo gana ganador, y por el contrario, Peña ganaría en Asunción y también ganaría en la zona, digamos, del sur. Bueno, hola, perdón. ¿Terminaste, Carlos? No entendí. No, bueno, Okay. una cosa más. La iglesia. Es muy importante, esto me lo dijo un día charlando el vicepresidente Franco, el ex vicepresidente Franco. La iglesia tiene un rol importantísimo. Las homilías del 8 de octubre en Cacupé son centrales, ¿no? Y el obispo Valenzuela, denunciado por Borgo, que les viene pegando, por Dios, como les viene pegando. Ha hecho unas declaraciones ahora el 6 de abril, muy importantes, en donde, digamos, permanentemente hay 3 homilías fundamentales. Yo, cuando me recomendaron esto, leí las homilías del 2008-2017, en donde se denuncia permanentemente todas las cosas inquietantes que suceden en el país. Se denuncia el malestar generalizado, el descontento, la conducta de los políticos, etc. Y no obstante eso, en la homilía se recomendó que la gente vaya a votar. Creo que en la última elección votaron, la participación fue del 71%. Por lo tanto, no sé en este momento, dada la situación que aquí planteaba, creo que Gabriel Puricelli muy bien, de descontento que hay, ¿no? Evidentemente, esto no tiene un final cerrado. La verdad que la guerra de las encuestas me deja un poco, digamos, en una alerta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. A mí me llamó la atención en una entrevista que le hicieron a Peña en la televisión argentina, que fue bastante contundente en el rechazo a la persecución judicial de Cartes, y bueno, me pregunto qué es lo que haría en caso de que esto avanzase, como todo pareciera sugerir. Me gustaría volver a Ecuador, pues está Nacho Lavaqui ahí, quien es politólogo, analista, docente universitario, y que además está siguiendo Ecuador, por lo tanto estaría interesante escuchar su intervención. Puedes hablar de lo que quieras, pero dado que prometiste Ecuador. No, la verdad tenía más preguntas que otra cosa, que es sobre todo con el tema de la muerte cruzada. Muy bien. La muerte cruzada en Ecuador tiene 3 causales, uno de los cuales tiene que ser validado por la Corte Constitucional, y ese no sería el que podría invocar Lasso, ¿no? Los otros 2 son como bastante difusos, ¿no? Entonces, la pregunta a los colegas ecuatorianos es, digo, si Lasso invoca la cuestión de la muerte cruzada, me parece que puede haber un escenario parecido al que hubo en Perú cuando Vizcarra disolvió el Congreso, ¿no? Que es diferente la situación, pero en un punto es diferente porque la disolución del Congreso en Perú nos lleva a una elección anticipada presidencial. Pero digo, ahí se habla de una obstaculización permanente al plan de desarrollo nacional y una conmoción interna, ¿no? Y me pregunto si cuando Lasso invoque la muerte cruzada, la CONAIE no se va a poner de pie y va a marchar,
Y también si la Asamblea va a aceptar mansamente eso, ¿no? Lo cual genera un escenario, me parece, de bastante ingobernabilidad. Digo, lo mencionaba Aníbal Pérez Liñán, que es uno de los especialistas en esto de los colapsos presidenciales, y una de las cosas que él dice es justamente que, y que está estudiado en todos los que, bueno, a ver, en todos los que analizaron, así los presidentes que se van antes de tiempo sin un golpe de Estado, es el rol de la protesta callejera, ¿no? Digo, si Lasso cree que con eso se va a salvar, y está realmente decidido a usar a la muerte cruzada, como dijo ayer en la entrevista que dio al Financial Times, me pregunto si eso no va a terminar gatillando una crisis política de bastante mayor envergadura, ¿no? A que si se va destituido por el juicio político, ¿no? Entonces, eso es una pregunta, y la otra, si están los votos para el juicio político, y más una inquietud también para los colegas ecuatorianos, es ¿cuál escenario es más ventajoso para el correísmo? ¿La muerte cruzada o esperar hasta la elección en 2025? Y con eso cierro. Bueno, Diego, Pablo, están invitados ambos. Vamos al revés, así es que Pablo, comienza tú más bien. Está bien, Diego. A ver, dos cosas importantes. Sobre el tema de la muerte cruzada, como les decía, estamos entendiendo cuáles son los efectos de la Constitución del 2008, y por ello también hay una discusión muy judicial, más que judicial, muy en el ámbito del derecho y muy en el ámbito del derecho constitucional, e incluso se mezcla con ciertos parámetros del derecho penal. En fin, hay una discusión muy desde el punto de vista del derecho, en el sentido de qué es lo legal, qué es lo constitucional. Y en ese sentido, por ejemplo, se deja de lado y se ignora lo que yo creo que es fundamental, que es el hecho político. Es decir, la muerte cruzada le permite al presidente invocar dos causas sin necesidad de validación de Corte Constitucional. Es decir, cuando dice sin necesidad de Corte Constitucional, lo que estás diciendo es que es a criterio del presidente. Y sin embargo, ahí hay algunos límites que no sabemos cómo van a funcionar. Porque, por ejemplo, cuando uno dice que una de las causales es la obstaculización del plan de desarrollo por parte del legislativo. Esto es algo que el presidente ha venido posicionando, el equipo del presidente ha posicionado muy fuertemente, que hay un bloqueo legislativo, que la legislatura no le apoya, que es un problema de la legislatura incluso en términos de seguridad nacional, porque la legislatura bloquea todo. Si uno revisa números, el presidente ha presentado 7 proyectos de ley. De esos 7 proyectos de ley, 5 le han aprobado. Entonces, no hay tal bloqueo en la práctica, objetivamente, en números. Uno podría decir, bueno, pero es que el presidente quisiera mandar más cosas, pero como sabe que no tiene mayoría, no lo hace, y se abstiene, se autocensura. Podría ser, pero en términos objetivos no hay ese bloqueo. Y además, ¿qué es el bloqueo? Porque sería un pésimo precedente decir que porque una legislatura le rechaza un proyecto de ley a un ejecutivo, eso ya es un bloqueo. No, pues el trabajo de la legislatura es deliberar y, por último, si no está de acuerdo, rechazar el proyecto del presidente. Entonces, ahí hay un limbo muy importante con respecto a qué es bloquear sistemáticamente el plan de desarrollo del gobierno. Más fácil y más subjetivo en términos de percepción del gobierno es el tema de la grave conmoción nacional. Él puede decir que tenemos la crisis de seguridad más fuerte de la historia del país, al menos registrada del país. Entonces, claro, ese es un argumento más que suficiente como para decir que estamos en grave conmoción nacional y que la Asamblea está obstaculizando y por lo tanto cerrarla. Yo creo que ese sería, digamos, un argumento mucho más sostenible, porque es percepción privada, digamos, del presidente. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Es justo lo que yo mencionaba en mi primera intervención. Si es que no hay los canales institucionales que permitan el bajar la tensión actual, las cosas van a pasar en las calles, como Pérez Liñán lo pondría, son coaliciones callejeras las que van a terminar siendo quizá un factor gravitante. Ahora, lo que sí tenemos que saber es que en el Ecuador las coaliciones callejeras han sido fundamentales, pero yo me atrevería a decir que son condición necesaria, no suficiente. La configuración que logra esa condición necesaria y suficiente es Fuerzas Armadas.
Es decir, en el Ecuador, al menos las experiencias anteriores que hemos tenido, finalmente se ha decantado por lo que diga Fuerzas Armadas. Y de hecho, ese es un caso interesante lo que ocurrió con el expresidente Moreno, que el expresidente Moreno se enfrentó probablemente a una crisis que en la década de los 90 o en la primera década del siglo XXI le hubiera costado el puesto, y sin embargo no cayó. Y cuando uno intenta, es muy difícil investigar el contrafáctico, pero decimos, ¿por qué no cayó? Una de las razones por las que puede no haber caído plausibles es porque Fuerzas Armadas no quiso que caiga, porque la coalición casejera estaba y fue una enorme coalición casejera, que se tomó la capital. Entonces, es difícil saber qué va a pasar con la CONAIE. Es verdad que los líderes de la CONAIE también han perdido cierta capacidad de convocatoria, y eso tiene que ver con las dinámicas que ocurrieron entre el paro del 2019 y el paro del 2021, que fueron distintas. En el 2019, la CONAIE llegó a la capital, llegó a Quito con un amplio apoyo, no de gente que se sume a la coalición, pero sí de apoyo logístico a la coalición de las clases, incluso clase media quiteña, y eso se vio manifestado en donaciones de comida, donaciones de ropa, etcétera, del sostener la manifestación. En el 2021 eso no ocurrió. Y también otra cosa que pasó es que en el 2021 la fuerza represora, o sea, digamos la Policía Nacional, aprendió sobre el 2019, y el costo que tuvo la CONAIE en el 2021 fue muchísimo más alto, y sus comunidades y sus integrantes lo sintieron así. Entonces, hay menos incentivos para decir vamos a Quito, porque ir a Quito el costo parecería ser más alto. Entonces, es difícil saber. Y sobre la última parte, sobre qué les conviene a los correístas, no me atrevería a decir qué les conviene. Me atrevería a poner unos dos puntos nada más ahí. Uno, si es que las elecciones son más rápido, le conviene el punto a favor es que no tiene que enfrentarse al desgaste del ejercicio del poder subnacional que ha alcanzado. Es decir, si es que tiene que esperar 2 años, el correísmo logró algo impresionante, capturó las 2 ciudades principales del país y las 2 prefecturas más importantes del país, pero va a tener que gobernar. Y va a tener que gobernar en una situación bien compleja, sobre todo la capital. La capital, el municipio está muy endeudado, construyó un metro, el presupuesto está empleado en eso, es decir, no hay mucha plata y hay muchas necesidades. Entonces va a haber un desgaste que en 2 años puede pasarle factura al correísmo. Entonces, por ese lado le convendría mucho más tener unas elecciones ya, lo más rápido posible, en 6 meses si es posible. Pero por otra parte, el correísmo tampoco tiene un candidato nacional en este momento. Entonces sería también jugar a la inercia de las elecciones que tuvimos seccionales ahora al inicio de año y decir, bueno, con esa inercia vamos a ganar, no importa a quién pongamos. Y eso también ya le jugó una mala pasada en las anteriores elecciones generales, cuando pusieron a Arauz, que era un perfecto desconocido, muy respetable podrá ser, pero perfecto desconocido, y le apostaron a que la maquinaria correísta le iba a lograr los votos, y no lo lograron. Entonces en este momento no tienen candidato, y en ese sentido quizás sí le convendría tener 2 años más para ir posicionando un candidato. Ahora, esto es lo ideal. También sabemos que en principio parecería ser que al expresidente Correa no le gusta posicionar candidatos, o sea, no es de su interés, en cuyo caso probablemente él presionaría un poco, seguramente porque las elecciones sean lo más rápido posible. Yo, igual sumándome a lo que dice Pablo, a ver, yo parto tomando una reflexión que hace alguno de los medios locales posterior a las elecciones seccionales que tuvimos acá en febrero, ¿no? Y en esa reflexión destacaba sí efectivamente este triunfo electoral del correísmo, pero que era sobre todo en estas ciudades, en Quito, en Guayaquil, en la provincia de Pichincha, en la provincia de Guayas, en Manabí, era un triunfo importante, sí, sin duda, ¿no? Y en la configuración de la política local, sumamente significativos, y efectivamente luego viene el problema desde el 14 de mayo de que tendrán que gobernar, pero ahí en esta reflexión que introducían allí, mencionaban que en todos los casos, el factor que permite el acceso al poder llega a ser alrededor del 25% del electorado, ¿no? Históricamente el correísmo tuvo alrededor del 30%
del electorado, que en cierto momento, sobre todo en el 2013-2017, alcanzó una representación mayor, pero que de todas maneras había un techo, ¿no? Y claro, ese es un factor que cabe considerar, además en un contexto en el cual las deficiencias y las fracturas, las deficiencias que vemos en temas de seguridad se atan estrechamente a fracturas sociales que quizás se pueden interpretar en una perspectiva histórica un poco más larga, que coincidiría con justamente el periodo de gobierno de Correa, ¿no? Y bueno, hay varios debates en marcha sobre cuán efectiva fue la inversión en temas de seguridad durante aquel periodo, pero de alguna forma, y aquí Pablo me podrá corregir, que es además el espacio en los cuales él trabajó largo tiempo, pero finalmente buena parte del presupuesto en temas de defensa terminó utilizándose en gasto corriente, buena parte el presupuesto en seguridad se terminó utilizando en gasto corriente y en equipamiento. Estos no se han renovado en los periodos posteriores al 2017. Y digo, hay una situación de seguridad grave, ¿no? Ya lo dijo Pablo, hay una situación de seguridad grave con un problema estructural que se origina probablemente en el periodo del correísmo. Entonces, sí, efectivamente no creo que lo tenga tan fácil, pero además a mí me parece que hay un elemento adicional ya en términos sociales, y es que hay una suerte de agotamiento, me parece, de las vías dramáticas de conclusión de los gobiernos, ¿no? Siento que esta incertidumbre que comienza a crecer entre la gente, de alguna forma alimenta también la necesidad de aguantar y ver qué es lo que pasa sin tener demasiada esperanza sobre ese futuro, ¿no? Y eso creo que es un elemento, esa desazón creo que es un elemento importante a considerar en términos de cuál puede ser el resultado político de lo que quiera que venga pasado este lapso de 45 días en el que estamos esperando a la resolución del juicio político, o si es que se activa el mecanismo de muerte cruzada y demás, ¿no? Hay una última línea vinculada a lo que decía Ignacio. Claro, el mecanismo que implica pasar por la Corte Constitucional definitivamente no sería viable. Y luego, claro, la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, ya Pablo lo mencionó, pero no solamente que no, a ver, no solamente que podríamos interpretar las cosas en términos del bloqueo constante, sino que también creo que han habido proyectos de ley importantes que el gobierno ha votado en conjunto con el correísmo, ¿no? Entonces, no vendría por ese lado. La grave crisis política y conmoción interna sí es quizás la más viable para interpretar esto, pero hay que recordar que existe siempre un control de constitucionalidad posterior a la declaratoria de muerte cruzada por tal causal, ¿no? Entonces, puede tener algunos problemas jurídicos también esas vías, pero en principio podría ser la más razonable de utilizar llegado ese momento. Sin embargo, ahí tengo yo la impresión, pero esto es solamente impresión, esto no es académico, de que de todas maneras el gobierno es reacio a activar este mecanismo, ¿no? Sobre todo considerando que abre la puerta a lo incierto. Bueno, muchas gracias, Diego, Pablo, bueno, Ignacio, obviamente. No sé si ya estamos medio cerca del horario, pero no sé si alguien más quiere aportar algo, comentar algo, consultar algo a algún otro colega. O le dejamos a Rosendo la palabra de cierre. Gabriel me parece que tiene la mano alzada. Abrí nomás el micrófono, Gabriel.
No, era simplemente 2 segundos más, ¿no? Lo mencionamos muy reiteradamente todos los que intervinimos sobre Paraguay a Horacio Cartes, y hay por lo menos una cosa que es importante decir sobre Horacio Cartes. Paraguay en estos años de democracia, desde el 89 en adelante, podemos decir que se caracterizó por jubilar a los presidentes. Horacio Cartes es el único que realmente ha sobrevivido a la jubilación. Hay expresidentes que todavía están activos en política. Por cierto, Nicanor Duarte tiene algún cargo estatal importante, puede ayudar a algunos amigos a que se posicionen mejor en listas electorales, mantiene algún poder residual. Fernando Lugo mantiene un poder electoral consistente que permite en una elección de distrito único, como es la elección del Senado en Paraguay, que la izquierda obtenga siempre entre 5 y 6 de los 45 senadores, pero ninguno ha mantenido la gravitación realmente decisiva de un Horacio Cartes que pierde las primarias, su candidato, Santiago Peña, pierde hace 5 años las primarias con Mario Abdo Benítez y por lo tanto pierde el gobierno, pero Cartes no pierde en ningún momento el control del Partido Colorado, hasta llegar a esta coyuntura donde en diciembre del año pasado logra no solo imponer a su candidato presidencial, nuevamente el ex liberal Santiago Peña, sino que logra quedarse con la jefatura del Partido Colorado él mismo. Y con una jefatura que se resiste, y uno puede anticipar muy fácilmente que se va a resistir a dejar de lado, aun cuando el partido termine pagando los platos rotos de la sanción personal que tiene él de parte del gobierno de los Estados Unidos. Parece que eso es un factor importante. Dijimos también antes que la sanción contra Cartes había tenido efectos financieros, lo decía desde el principio en su intervención de Maggie, y que le ha restado músculo al Partido Colorado en esta elección. Hay que decir también que las sanciones han tenido como efecto que los socios chilenos, el grupo Luxic, que acompañaba en algunas iniciativas, en muchas iniciativas de inversión a Horacio Cartes, se retiró de los acuerdos societarios con el grupo Cartes, y el grupo Cartes está teniendo que hacer toda una serie de maniobras contables y legales con las estructuras de sus sociedades, donde el efecto de las sanciones de los Estados Unidos se están haciendo sentir. Pero efectivamente se trata de un poder político económico de una envergadura que no se veía, que no se había visto nunca en el Paraguay contemporáneo. Está por verse si ese poder económico va a sufrir a mediano y largo plazo, o si se trata nada más que de reacomodamientos coyunturales, pero el poder político que mantiene es decisivo, y bueno, huelga decir que si triunfara Santiago Peña, esto no haría más que ratificar ese predominio y esa existencia de un hombre fuerte en un país que después de su democratización, y esto es como un reconocimiento que es justo hacer desde el punto de vista historiográfico, podríamos decir, al propio Partido Colorado, que el Partido Colorado se había resistido a volver a investir un hombre fuerte luego de la caída de Stroessner. Bueno, estamos frente a esa reconfiguración, y la elección del 30 de abril de alguna manera va a decidir si el Paraguay va a seguir aceptando la presencia de un hombre fuerte en lo político y económico o no. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra.
Julio. Sí, no, un par de cosas. Pensando en esto de el rol de las Fuerzas Armadas que mencionaban en la anterior, en la crisis que ocurrió durante el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Más una cosa más politológica, y después una pregunta, ¿no? Se supone que mecanismos como la disolución de la Asamblea en caso de votos de no confianza en el Perú y la muerte cruzada tenían que venir a sacarle esa rigidez que según Lins tenía el presidencialismo, pero y que Lins y otros más decían que era uno de los tantos problemas que llevaban a que los golpes de Estado fueran frecuentes en América Latina. Pero al final es como que si yo miro el episodio de Vizcarra en el Perú y miro lo que me dicen de Ecuador, de que, bueno, la calle tiene que ser la calle y las Fuerzas Armadas, al final todo termina en el mismo lugar, que es en las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque en el episodio de Vizcarra fue también bastante problemático interpretar si el Congreso efectivamente había dado un voto de no confianza, y antes de que, digo, el Congreso juramentó a la segunda vicepresidenta, y hubo ahí unas horas de incertidumbre hasta que quedó claro a quién le respondían las Fuerzas Armadas, ¿no? Y Vizcarra pudo cerrar el Congreso. Y acá de vuelta es como que la duda es, bueno, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? Como que termina, a pesar de haber creado estos mecanismos que supuestamente flexibilizan el presidencialismo, siempre terminamos en el mismo lugar, ¿no? Que no resuelven mucho porque están mal diseñados o porque dejan mucho lugar o porque son muy difusos, y dejan mucho lugar a la interpretación de las causales. Y lo otro es más una pregunta, perdón que pregunte nuevamente, pero ¿qué es el tema Digo, la amenaza de la muerte cruzada, si uno la usa como una amenaza creíble, está claro que es algo para disuadir. No creo que ni a los socialcristianos ni al correísmo, que me parece que tienen bien decidido que se lo quieren cargar al gobierno de Lasso, sino a los diputados de otros bloques, pensando más en lo que, así, en cuestiones más mezquinas, ¿no? Que es que alguien que tiene una banca de diputado hasta el 2025, tal vez si hay muerte cruzada no la va a tener dentro de 4 o 5 meses, ¿no? Digo, no sé cuál es el sentimiento en las otras bancadas más chicas, ¿no? Digo, el Pachacutic, Izquierda Democrática, respecto de esto, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tiene uno de los ministros que me dicen que es el más hábil del gobierno de Lasso, Cucalón, de usar esto para que no se llegue a los 92 votos? Esas son las preguntas, ¿no? A ver, yo voy desde el final con mi perspectiva. Me parece que sí, Cucalón es hábil, el ministro de Gobierno. Yo estuve reunido con un grupo de gente hoy de varios lados y hacían cálculos y presumían que los 92 votos se habrían diluido, no existirían los 92 votos. Qué sé yo, eso se va a ver en algún momento, ¿no? En unos cuantos días más. Pero creo que sí hay un elemento importante ahí alrededor del rol de las Fuerzas Armadas, y yo estoy de acuerdo, Ignacio. Volvemos siempre sobre ese elemento particular que en el caso del Ecuador tiene además una significancia importantísima en los momentos de crisis. A mí me parece que terminan siempre operando como el fiel de la balanza o el elemento que te permite resetear el sistema a través de, como decía Pablo, no solamente retirar el apoyo a un actor, ¿no? Sino a continuación reinstaurar algún nuevo tipo de orden, aprobar el acceso de uno u otro actor, ¿no? Y esto se ve sistemáticamente en el 97, en el 2000, en el 2005. En este caso yo siento, y esto es más fruto de conversaciones que de investigación, pero conversando con oficiales de Fuerzas Armadas, siento que les preocupa el escenario de crisis que puede venir de la consecución del mecanismo de muerte cruzado, de la consecución del mecanismo de
la consecución del mecanismo de juicio político, ¿no? De destitución del presidente por juicio político. Entonces, ahí yo creo que hay una línea de tensión o una línea de acción, de gestión política que va ocurriendo por lo bajo y que es esta que de alguna forma ningún militar aceptaría que la hace, pero la hacen, que es de alguna forma trabajar políticamente con algunos actores para generar ciertos mensajes, ¿no? Y creo que en este momento el mensaje es, no se gana demasiado canalizando la destitución, mejor espérense hacia otro momento. Pero nuevamente esto es más fruto del café con chisme, con algunos oficiales antes que necesariamente investigación formal, ¿no? Pero hay eso, me parece que prevalece esa preocupación sobre cuánto se puede deteriorar la situación del país en un contexto en el cual ya existen suficientes presiones de seguridad, ¿no? Agregar a esas presiones un contexto de mayor incertidumbre, de incertidumbre política, puede ser aún más grave, ¿no? Esa mi perspectiva ahí, que es poco académica en ese punto. Yo rapidísimo, pensando un poco en la pregunta, estaba intentando imaginar el mejor escenario posible para Lasso es llegar al juicio político y que no hayan los votos. Ese es su mejor escenario, porque es un escenario en donde él se sometió al control político y salió triunfante del control político. Entonces es el mejor escenario. El segundo mejor escenario, que ya es malo, pero es, digamos, el menos malo, es el irse con muerte cruzada. Y el tercer escenario es que lo destituyen, digamos, en el espectro que tenemos ahorita, en el que él puede estar jugando eso, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿cómo jugamos? Estaba pensando, ¿cómo juegas al mejor escenario? Entonces el mejor escenario es bajarte los votos. Tú sabes, y yo estoy de acuerdo, tú sabes que los correístas y los socialcristianos difícilmente te los vas a bajar, entonces tienes que jugar básicamente con otras dos bancadas, Pachacútec y Izquierda Democrática. Y ahí esas dos bancadas no son necesariamente iguales. ¿Por qué? Porque la Izquierda Democrática es un partido que, aunque es histórico, renació y no tiene estructura. Es decir, los asambleístas de Izquierda Democrática en realidad tienen mucho que perder porque no van a volver y entonces tienen un incentivo para maximizar. Es decir, ellos sí pueden pedirle a Cucalón justamente todo lo que puedan para maximizar y yo me bajo y le permito al presidente seguir ahí. Porque incluso si apoyan, si se suben en el autobús de bajémonos a Lasso, eso no necesariamente les va a dar réditos políticos. En cambio, la bancada de Pachacútec, ahí sí hay unos juegos distintos, porque ese sí es un partido organizado y sobre todo sus integrantes indígenas van a tener que rendir algún tipo de cuentas ante sus bases. Y eso es distinto, porque entonces ahí tengo que calcular. Lo que me va a dar Cucalón es lo suficientemente bueno como para que yo mañana traicione el mandato indígena, que es apoyar la destitución, y vaya a mi comunidad, y en mi comunidad probablemente me hagan rendir cuentas. ¿Es lo suficientemente atractivo? ¿O tengo la capacidad de darle la vuelta al discurso en mi comunidad? ¿O no? Entonces yo sí creo que el juego que debe tener Cucalón, que yo estoy de acuerdo, probablemente es el ministro más efectivo que ha tenido el presidente, el juego que tienen que negociar con Cucalón es justamente eso, y Cucalón debe saber esto también. Es decir, yo creo que él está jugando ese juego y él sabe que su nicho fundamental es la Izquierda Democrática. También va a jugar en Pachacútec, por supuesto, pero Pachacútec, insisto, por las dinámicas, es un movimiento político muy complejo. Algunos de ellos rinden cuentas muy cercanamente a sus votantes, otros de ellos no, porque son mestizos que no necesariamente están involucrados en las comunidades indígenas, pero es un poco más complejo el juego con esos. Entonces, digamos que ante eso, y para cerrar, y el problema fundamental de Lasso es que él tiene que destituir a la asamblea justo hasta antes de que voten. Porque una vez que votan y él está destituido, ya no les puede cerrar. Entonces tampoco, no hay una amenaza creíble. Es decir, si no hay confianza, si es que Lasso no está absolutamente confiado y cree firmemente que no hay los votos, bajo cualquier escenario, a él le conviene cerrar la asamblea y quedarse los 6 meses más. Entonces, eso es un escenario típico de juego de la gallina, si uno quisiera verlo en términos de teoría de juegos, y por eso los equilibrios son muy inestables.
me estoy acordando, perdón que siga citando la televisión argentina, pero hace un tiempo no demasiado largo le hicieron una entrevista a Correa en un canal de televisión argentino donde él le advertía a Lasso sobre Pachacutic. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Carlos, y ya después creo que vamos redondeando. Perdón. No, Maggie, le cedo el lugar a Maggie, por favor. Gracias, Carlos. No, quería agregar dos cosas a lo que había dicho Puri hace un momento, y es que yo creo que lo que, por lo menos personalmente o desde acá, lo que más nos está generando interés es cómo va a quedar conformada la Cámara de Diputados, que quizás la Cámara, yo tengo una expresión bastante coloquial, que es la Cámara Pozo Ciego, ¿no? Diputados es la Cámara más conservadora de Paraguay, a diferencia de senadores, quizás desde Argentina lo pensamos al revés en general, pero Diputados es una Cámara muy complicada, tiene dinámicas muy conservadoras y tiene un grado de permanencia que supera el 50%, ¿no? La mayoría de los diputados y diputadas ya han tenido por lo menos un periodo previo, o sea, es una Cámara donde muchas veces no hay límite de reelección, entonces muchas veces se permanece mucho tiempo. En Senado tampoco hay límite de reelección. Y hay mucha expectativa puesta ahí, porque es una Cámara que ha estado atravesada por varias destituciones en este último periodo, han removido diputados por causas de corrupción, comprobadas, más comprobadas, menos comprobadas, digamos, con distintos grados de evidencia, y es una Cámara que es reconocida como con muchas falencias, a diferencia del Senado, que tiene mucho más legitimidad, si se quiere. Y recientemente ha habido un movimiento bastante grande, que es más del área metropolitana de Asunción, que es en contra del transporte público, que es un problema enorme en la región, y se han generado muchísimas denuncias de empresarios del transporte público con sendos negociados con diputados. Y esto ha generado más repudio aún para esta Cámara. Es una Cámara muy importante, evidentemente, es la más numerosa, y es de muy difícil, digamos, es muy difícil desbarrancar a los colorados de ahí adentro, que han tenido mayoría desde 1989 siempre, en todas las elecciones. Entonces quizás mi expectativa, más que en que haya recambio del partido de gobierno, que no lo veo tan posible, a pesar de que sí creo que va a ser muy peleada la elección, creo que hay que mirar bien esa Cámara. Me parece que cambios en diputados pueden indicar cambios incluso a corto plazo en el sistema político paraguayo. Si un diputado permanece, va a ser siempre lo mismo. Senadores aprueban leyes que hasta tienen tintes progresistas, y diputados las modifica y las deforma hasta que no tengan aplicabilidad alguna, y esto viene hace años. Eso quería agregar, nomás para dar un poco de optimismo a mi primer panorama, que fue mucho más negativo. Bueno, creo que Carlos también estaba con la mano levantada, ¿no? Muy importante el aporte de aquí, los comentarios sobre la cláusula de la muerte, ¿no? Porque eso ha ocurrido hace 78 horas. Hoy fue internado Lasso por un problema de infección urinaria. Así que bueno, esto tiene cierto mal olor. No, lo importante, esta noticia ha trascendido en el Financial Times de ayer, de que él va a disolver la Cámara. Y él ahí ha dicho que en un lapso breve va a hacer como una especie de descargo frente al Congreso por las acusaciones sobre corrupción. Pregunta, ¿las acusaciones sobre corrupción son, digamos, están probadas, son falsas? ¿Cómo está esa situación? Porque de eso no tenemos conocimiento acá. Y quisiera saber la opinión de ustedes. Voy yo rapidito, Diego. En términos en el juicio político, la Constitución dice explícitamente que no tiene que haber acusación penal previa para que el presidente sea imputado por esto. La lógica, desde un punto de vista político, es que lo que se le está teniendo es una responsabilidad política, es una responsabilidad subjetiva que entienden los legisladores como confianza, finalmente. O sea, lo que estás diciendo es, ¿yo confío o no confío en que el presidente está haciendo lo necesario para evitar peculado? Y hay un caso específico, lo que pide la Constitución es que se particularice la acción. Entonces se particularizó con
un hecho específico que en la práctica no se acerca mucho a la gestión del presidente. Entonces, si es que tuviéramos que enfrentarnos a un juicio, a un proceso jurisdiccional, probablemente no haya ni pies ni cabeza. Esto no hubiera pasado, ni siquiera el secretario lo hubiera desechado. Pero claro, a nivel constitucional, la Corte Constitucional lo que dice es, yo no soy juez, el juez político es la Asamblea, a mí solo me toca revisar el procedimiento, cumple con el procedimiento, está individualizada la causa, Asamblea, juez político, encárguese. Entonces no está aprobado, de hecho es un caso bastante endeble, pero sirve para iniciar el proceso de juicio político. Gracias. Sí, no, nada, totalmente lo que dice Pablo y sobre el tema de la salud de Lasso. Sí, es un hombre enfermo desde el inicio de la gestión en el 2021. Sistemáticamente su salud se ha venido deteriorando. También ha habido un uso político de sus condiciones de salud. En los momentos de crisis, ingresa al hospital siempre. Pero hay un hecho cierto atrás de su salud. Hay algunos rumores que mencionan que parecería que un cáncer que presuntamente tiene entrado en una fase terminal o casi terminal y por lo tanto hay ese elemento adicional del cual no se habla, no hay información oficial. Sin embargo, gente de esos entornos lo menciona muy por debajo del radar, pero lo menciona, ¿no? Y en ese caso, perdón, para cerrar la idea, en ese caso, evidentemente, en caso de muerte, pues asumiría el vicepresidente, que es una figura política débil, lo que implicaría que, siguiendo la tradición del 97, 2000, 2005, sería muy viable para los actores del legislativo de ceder a todo, porque definitivamente no tendría fuerza política propia. Bueno, ahora sí, bueno, les pregunto una vez más si alguien más quiere hacer algún tipo de aporte a la reunión o ya estamos. Rosendo, ¿alguna palabra final? Bueno, muchas gracias. Realmente una reunión muy interesante. Agradezco todas las exposiciones, en particular las dos exposiciones de los amigos de Ecuador y las opiniones sobre Paraguay específicas. Muy breve. Paraguay, Ecuador, permítame agregar Uruguay. ¿Qué hay en común? De 12 países de América del Sur, son los 3 gobiernos que han llevado a cabo, llevan a cabo políticas económicas que podríamos denominar neoliberales. Son los 3 países de los 12 de América del Sur que han desarrollado y desarrollan políticas exteriores alineadas con los intereses estratégicos de Washington. Este me parece que es un punto. ¿Por qué pongo Uruguay? Porque, ¿no es cierto?, a Ecuador tiene una crisis política que puede derivar al plano institucional. Paraguay va a una elección complicada, ¿no es cierto? El plano de los factores de poder, grupo de presión, quedó muy claro en la conversación que tuvimos acá. Son los militares en Ecuador, las Fuerzas Armadas. Para mí es el poder económico en Paraguay. Es decir, el factor de poder con capacidad de influir en la política, vetar, arbitrar, son diferentes. Claramente más Ecuador, claramente el sector del poder económico, ¿no es cierto? Que en la figura de Cartes fue explicado muy bien. Ahora sí, ¿qué pasa con Uruguay? Con Uruguay pasa que, bueno, el Economist acaba de publicar esta semana un artículo muy duro contra Uruguay. Muy duro contra Uruguay, hablando de la desilusión de Uruguay. Uruguay, en todas las calificaciones de los 12 de América del Sur, siempre fue el primero, seguido de Chile. Calidad democrática, etc. Es decir, el Economist plantea que el modelo uruguayo, o sea, se ha desnudado y que todo era en realidad más un dibujo que una realidad.
bueno, ¿qué pasa con esto? ¿No es cierto? Bueno, se centra en el tema de la corrupción del jefe de la custodia del presidente. Pero tan importante es para criticar un modelo político y económico muy alineado con Estados Unidos por la corrupción centrada en el jefe de la custodia del presidente. Sí, no lo es. Lo que pasa es que el jefe de custodia del presidente ha sido detenido ya hace meses por corrupción con rusos, ¿no es cierto? Y hoy el tema de Rusia para Estados Unidos es la inteligencia rusa. Para Estados Unidos es un tema principal. Sintetizo eso, ¿no es cierto? Que los tres países más alineados con Estados Unidos, los tres gobiernos, vamos a decir, países, son estos tres, los dos que hemos analizado, Uruguay en este momento, ¿cierto? Y el actor predominante, externo predominante en la región, que es Estados Unidos, bueno, yo diría, opera quizás sin una estrategia clara, tiene objetivos claros, ¿no es cierto?, de política exterior, y en realidad estos tres países que yo agregué, Uruguay, han sido los países más, más coherentes con la política de Washington. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue excelente la reunión, así que quedamos en contacto y hasta la próxima vez. Gracias. Gracias, Julio. Gracias.